condenadas por abuso sexual infantil. Julieta. Así es, compañeros, accedimos a un informe que fue dirigido a la Subdirección Técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR lo llamaremos de aquí en más, y también a la entrevista de una persona que trabaja puntualmente en la cárcel de Punta de Rieles y que ha observado en estos últimos años cómo desde que en 2022 se trasladaron personas privadas de libertad que están condenadas por delitos de abuso sexual, que en su enorme mayoría son delitos de abuso sexual infantil, es decir, contra menores de edad, se está observando una situación de falta de protocolo, en particular con estas personas, falta de trabajo de rehabilitación con estas personas, falta de un programa de trabajo y, sumado a esto, lo que lo hace más grave, la habilitación de las visitas con menores. En algunos casos son menores de su familia, pero recordemos que en la enorme mayoría de los casos de abuso infantil, estas situaciones se dan en el ámbito familiar, es decir, están dentro de ese mismo núcleo donde sucedió el abuso, están recibiendo visitas de niños y niñas adolescentes de ese entorno y los trabajadores y trabajadoras de allí están sumamente preocupados porque esto primero desprotege a estos menores y segundo revictimiza muchísimas situaciones vinculadas al abuso sexual, y esto es aún más grave porque al no tener un protocolo de actuación con respecto a la visita de menores a privados de libertad que están condenados por delitos de abuso sexual, se ha dado incluso la circunstancia de que en un error en que la información vinculada a las medidas cautelares por un abuso sexual, un error de no subir y no cargar esa información en el sistema de gestión de información justamente de estos temas, incluso se han dado visitas de niños y niñas que han sido abusados sexualmente por alguno de sus familiares en el entorno de la cárcel. Entonces, ¿en qué condiciones se dan estas visitas? Bueno, como les decía, hoy accedimos a la entrevista de una de las personas que elaboró este informe justamente a raíz y que se ha estado movilizando por esta situación a raíz de no haber tenido respuesta de ningún ámbito, ni del INAU ni del INR, justamente que nos estuvo contando cuál es esta situación. Sobre todo lo que mencionan es en un contexto en el que sí hay medidas que hablan de el no contacto con menores, por ejemplo en la educación, en la salud, en distintos trabajos de estos abusadores sexuales de menores por 10 años, pero eso mismo no se está representando en el tiempo en el que están cumpliendo su condena dentro de la cárcel. Y en este momento además hay más de 100 privados de libertad en la cárcel de Punta de Rieles con esta situación. Vamos a escuchar ahora este testimonio al cual le protegimos la identidad para que no sufra represalias dentro de la cárcel. Están en contacto con niños de sus propias familias, pero también de otros privados de libertad porque comparten salón de visita con otros privados de libertad por otros delitos. Además, que como la unidad nuestra es una unidad de mínima media, en general los salones de visita no tienen custodia ninguna. Las visitas se efectúan sin ni operadores ni policía. Bueno, seguimos adelante. Quedó ahí una parte del testimonio, en todo caso, por escuchar. Vos, quizás, Juli, puedas resumirlo. Y yo ya agrego otra pregunta, y es si el Instituto Nacional de Rehabilitación puede rever la situación e impedir estas visitas en las que se expone justamente a menores. Ustedes me avisan si vamos a volver a eso, si no se lo resumo. Justamente esta decisión la puede tomar el INR, más allá de que no exista una medida judicial, ¿no?, que impida a las personas a ver cualquier tipo de menor. Lo que nos explicaban trabajadores de allí es que el INR toma medidas discrecionales con respecto a las visitas. Por ejemplo, un caso que ilustra muy bien esta situación es que personas que recién egresaron de la prisión no tienen ninguna medida privativa de la libertad, sin embargo se les impide en algunos casos la visita a centros penitenciarios. O sea, si egresaron recientemente del INR, hasta un año después creo que no pueden realizar visitas a personas que no tengan línea directa de sangre, ¿no? Entonces, esa es una medida discrecional del INR de protección de las infancias. Y en este caso no ha tomado ninguna medida el INR para proteger a estas infancias. ¿Y qué medidas han tomado quienes denuncian esta situación? Bueno, ustedes me comentan si podemos escuchar el siguiente tape, porque justamente en este otro tape lo que explica es el recorrido que han hecho y cómo no se han tomado medidas justamente en ese ámbito.
Mantuvimos una entrevista con una jerarca de INAU, quien entendió que hay efectivamente un vacío en la ley y bueno, nos solicitó tiempo para una ronda de contactos. Bueno, el tiempo pasó y en realidad no ha habido ninguna contestación. Desde las autoridades de la propia unidad penitenciaria, ¿se tiene conocimiento de esta situación? ¿Se ha intentado tomar alguna medida en particular? Claro es que se tiene conocimiento y no, medidas en particular ninguna. O sea, todo lo que han hecho desde cuando ingresaron es ubicarlos en un lugar específico, digamos, separado del resto de los delitos contra la propiedad. Es donde están, básicamente comparten con violencia doméstica y con policías, ex funcionarios policiales. Eso es todo lo que se hizo a nivel de, digamos, de intervención. ¿Con respecto a las infancias? No, con respecto a las infancias nada. Ahora completamos el informe con esa otra parte de los testimonios que estaba pendiente. Sí, porque es importante mencionar que el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios y Operadores Penitenciarios está pensando hacer un recurso de amparo por esta situación, dado que, como escuchábamos recién, desde el INR no se ha tomado ninguna medida y esta es una situación que se está dando desde 2022 con el ingreso, además con la sobrepoblación que tenemos en el sistema penitenciario, de cada vez más personas a la unidad número 6 Punta de Rieles. Están en contacto con niños de sus propias familias, pero también de otros privados de libertad porque comparten salón de visita con otros privados de libertad por otros delitos. Además, que como la unidad nuestra es una unidad de mínima media, en general los salones de visita no tienen custodia ninguna. Las visitas se efectúan sin ni operadores ni policías custodiando. Por otra parte, en el INR existen programas específicos para ofensores sexuales, el PECAS, pero bueno, hasta la fecha no se ha implementado, lo que agrava el tema, ¿no? Tanto por la parte del ofensor como también con los niños que, bueno, no sabemos si efectivamente mantienen algún tipo de intervención técnica, no lo sabemos. Además, el sistema de gestión pública a veces no se carga toda la información y ha sucedido que han entrado niños que tenían orden de juezas de familia, de medidas cautelares que no deberían haber ingresado. Y bueno, esa es un poco la situación en la que estamos. Nos preocupa y con CITRAPEN estamos pensando en algún momento introducir un recurso de amparo.